Bienvenidos a este programa sobre el nuevo Congreso Constituyente que está convocando el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y el Consejo de Organizaciones Alternativas, junto con muchas otras organizaciones, para diseñar una nueva Constitución mexicana que en términos generales se piensa que podría entrar en vigor en el año de 2018, dependiendo mucho de las coyunturas. Sabemos que en el año de 2018 están previstas el cambio de poderes federales, lo que se llama las elecciones federales, pero también hay que recordar que son 15 estados los que van a estar también en cambio. Es una elección mayúscula conformada de una manera que no tiene precedente en la historia de México. Este proyecto de nuevo Congreso Constituyente pues tiene sus antecedentes, en parte por el centenario que se cumplió de la Constitución el 5 de febrero de la Constitución de 1917, se cumplieron 100 años el 5 de febrero de 2017, hace poco. Pero desde antes, algunos grupos, como puede ser la Constituyente Ciudadana y la Nueva Constituyente Ciudadana, que inspirada por el obispo Raúl Vera, que luego se separó y se derivaron en dos proyectos, y así otros proyectos que hablan de que todos somos constituyentes. Y en el caso del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, del cual pensamos que era necesario generar un proyecto constitucional y convocar a un nuevo Congreso Nacional Constituyente. ¿Por qué? Pues por la situación que se vive en nuestro país. Ya se ha visto que las elecciones federales, las elecciones locales son muy amañadas. Incluso cuando se habló de candidaturas independientes, con muchas trabas y muchos elementos, muchas limitaciones, se les avientan dinerales, se les han aventado dinerales de dinero a los partidos y a los candidatos. Hay todo un sistema de corrupción, no solamente son corruptas las personas, sino que el sistema es corruptor. Entonces es muy difícil hacer una transformación social en este país, pues por las vías tradicionales, que podría ser la vía de las armas, como fue la Revolución Cubana, como fue la misma Revolución Mexicana de 1910-1917, por la vía electoral también parece en mucho, salvo algunos que tienen la esperanza de que por ahí hay alguna posibilidad, pero en mucho parecen cerrados los canales para un cambio social, y sin embargo cada vez todo mundo reconoce que ya es necesario un cambio social. Entonces el Consejo de Organizaciones Alternativas surge de un movimiento que son los Encuentros Nacionales de Organizaciones Alternativas, que empiezan en 2010 a 2013, cuando surge el Consejo, y a su vez en estos encuentros de organizaciones alternativas se habló de la posibilidad de empezar a generar el nuevo país a través de nuevas instituciones. Se convocó por eso al Consejo de Transformación Educativa, y se está formando el Consejo de Transformación Económica, y así como eso se consideró que era necesario conformar una nueva alternativa de gobierno, no un partido político, sino así dicho, una nueva alternativa de gobierno, y el propio COALT convoca a la conformación del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, el cual surge el 20 de noviembre del año 2015, no hace mucho. Pero ya el COALT, desde finales de 2014, empezó a convocar a la realización de talleres de análisis y diseño constitucional. Entonces repasamos toda la Constitución, parte por parte, invitamos a especialistas, como hoy tenemos a un invitado aquí, invitamos de todos los capítulos de la Constitución de 1917, la analizamos históricamente, coyunturalmente, en su letra, en su texto, en su idea. Abogados muchos de ellos, otros filósofos, analistas, etcétera, trabajadores, líderes sindicales estuvieron colaborando con eso. Y terminamos 11 talleres de análisis y diseño constitucional en el año de 2015. Terminamos el 5 de febrero de 2016, y a partir de 2016 iniciamos con la elaboración de un nuevo texto constitucional, capítulo por capítulo, y realizamos en 2016 a 2017 un nuevo proyecto constitucional que tenemos ya un borrador, una nueva propuesta constitucional, y con ese borrador, el 5 de febrero de 2017, generamos la convocatoria
al nuevo Congreso Nacional Constituyente de México, que en principio se plantea sesionar del 13 de octubre de 2017 al 5 de febrero de 2018. Dice aquí: formemos un nuevo país con justicia, equidad, democracia real, fraternidad, paz y libertad. En este proceso hemos compartido con muchos especialistas y hoy tenemos aquí como invitado a uno de ellos para conversar sobre esto que está generando el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano en combinación con el Consejo de Organizaciones Alternativas. El CNPM, Consejo de Organización del Pueblo Mexicano, es territorial. Estamos formando consejos por municipios, por barrios, por colonias, por institución, consejos por estado, consejos y el Consejo Nacional. Eso está en proceso de formación y es parte de lo que estamos proponiendo, que sea un nuevo sistema de gobierno en el país, un gobierno por consejos, más allá de una república parlamentaria, un gobierno por consejos, que todo funcione por consejos, todo sea colegiado y que no haya un solo hombre que sea la única voluntad y que a veces elige equivocadamente, como fue sobre todo el periodo, pues yo creo que desde muchos sexenios, pero el periodo de 2012 a 2018 es evidente que el pueblo mexicano, o a través de trampas, se puso en la presidencia a una persona que no tenía las capacidades suficientes y necesarias para conducir este país, o que tenía demasiada tendencia a una situación que ha sido muy desastrosa para este país, una clase política que ya no da para más, y que entonces surge este proyecto y queremos encontrar como otra vía de hacer una revolución social, un cambio social pacífico, que no sea vía de las armas y que no necesariamente o exclusivamente sea vía de las elecciones, sino vía del empoderamiento directo del pueblo a través de un cauce que le queremos llamar Nuevo Congreso Nacional Constituyente de México y a través de consensuar una nueva constitución. Para comentar sobre esto tenemos como invitado especial al licenciado Alejandro Pollens. Él, aparte de ser abogado constitucionalista, conocedor de las leyes mexicanas, conoce la historia de nuestro país, conoce la historia de las constituciones y además es filósofo. También tiene esa capacidad, esa visión que puede dar la filosofía y se ha especializado en muchos temas de derecho, entre ellos derecho penal y también derecho fiscal. Él tiene una larga trayectoria en asesoría también a grupos y a personas que han padecido injusticias en México y lo consideramos una de las personas más respetables que nos puede dar una opinión sobre este proyecto que estamos realizando. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti, Marco, al COAD, al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y a ustedes también, al canal de MTS que nos hace el favor de transmitir esta pequeña conversación. Y te agradezco infinitamente la invitación y desde luego hacer una reflexión de manera dialogal sobre uno de los temas que me parece que están en la agenda de las naciones, no solamente en México. Esta demanda de nueva constitución es un reclamo no solamente de México, lo es también en muchas partes de América Latina. En Europa han surgido ya movimientos que están impugnando por reformular las constituciones que les dieron origen como nación después de como tú sabes, después de la caída del Imperio Romano, de la caída del Imperio Otomano, cosas por el estilo, o sea que fueron reconfigurando toda Europa y que también dieron origen a parte de nuestros sistemas jurídicos, en el caso de México, pues son ya parte de una lucha que se da en todos los ámbitos, a nivel social, a nivel de grupos independientes, a nivel de grupos parlamentarios. En México, bueno, tenemos muchos ejemplos, un caso es justamente el de COAT y el del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, pero pues si le rascamos vamos a encontrar con que hay esta aspiración de la Constitución, Marco, sí, es ya una aspiración, es una exigencia por varias razones. Pero tendríamos, yo creo que primero plantear el tema, sí, de qué es una Constitución. Sí, bueno, aparentemente, bueno, hay muchas cosas que decir. El pacto social de la Constitución de 1917, el constituyente de 1917, para el año 2012, 2013, 2014 en adelante, estaba roto el espíritu del constituyente, ¿no? Queremos ver a la Constitución que estamos proponiendo y al Congreso Nacional Constituyente no como algo solamente legal o formal, sino como una vía de desarrollo del pueblo mexicano bajo la premisa de que el pueblo mexicano es soberano.
Y hay que mencionar, y tú eres un experto en eso, las constituciones anteriores, ¿no? La constitución de 1824, y más allá incluso del Congreso de Apatzingán y de la constitución de Apatzingán y del Congreso de Chilpancingo, donde había ciertos enfoques que Morelos puso con un estilo muy propio. En la Constitución del 24, y tú me corregirás si no es así, y después las siguientes están muy basadas en la Constitución estadounidense de 1876, de 1776, perdón. De tal manera que incluso el nombre de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos y se conserva hasta el 2017, que estamos ahora dialogando, y pues muchos preceptos son la idea de los 3 poderes de Montesquieu, ¿no? Entonces, en ese contexto es que nosotros, por la ruptura del pacto constitucional y con ese antecedente histórico, vemos al proyecto del Congreso Nacional Constituyente nuevo y a la Constitución como un vehículo que puede conducir a la unidad del pueblo mexicano bajo un nuevo imaginario, una nueva idea de cómo puede ser nuestro país. Lo consideramos como los planos de una casa. ¿Cómo vas a construir un nuevo país? La revolución, la independencia surgió como explosión y ya después vieron cómo se acomodaba y surgió después la Constitución de Apatzingán y luego la del 24. La Revolución Mexicana surgió como una revuelta también. Bueno, había un plan de San Luis Potosí con algunas directrices de democracia, pero no estaba un proyecto constitucional y es Carranza y Obregón, no Zapata y Villa, los que le pueden dar consistencia. A diferencia de eso, los bolcheviques, por ejemplo, en Rusia tenían claridad del proyecto. Aquí Zapata y Villa no tenían claridad del proyecto de nación, que tenían algunas reivindicaciones, pero no pudieron gobernar el equipo, a pesar de que estaba Soto y Gama y otros asesores de Zapata, no pudieron, no estaban los hermanos Cerdán, los hermanos Flores Magón y los hermanos Cerdán también, y no pudieron darle cauce. ¿Y quién lo logró? El constituyente, que fue encabezado por el ejército constitucionalista, encabezado por Carranza y por Obregón. Entonces nosotros pensamos que ahora, en lugar de esperar que haya una explosión social como algunos quieren, podemos nosotros proponer un nuevo proyecto constitucional, y es lo que estamos haciendo como una forma de darle cauce y evitar la sangría, el derramamiento de sangre que hubo en la Revolución Mexicana.